Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos un doblaje de un canal de habla inglesa llamado Flat Fact de Australia, un canal que tiene pues esta cantidad de suscriptores. Es una muchacha que habla de bastantes temas muy interesantes. Aquí les puedo dar más o menos una vista previa de lo que ella habla. Y hay un video que nos llamó mucho la atención que se llama Cámaras gigantes, fotografías gigantes. Ella hace un análisis muy bueno y compara, por ejemplo, el tamaño de una foto antigua, de esas encontradas de las que a veces vemos en las investigaciones de Tartaria, y con las medidas físicas nos da una comparación de megabytes con gigabytes y cómo se verían digitalmente, y creo que lo explica muy bien, y de hecho se va a la historia diciendo que lo que la narrativa oficial nos cuenta de la creación de la cámara o de cierta tecnología no es cierta y más bien va más hacia atrás en el tiempo. Así que sin más preámbulos, acá estamos con el doblaje de este video y después comentaremos. Saludos señoras y señores y bienvenidos de nuevo. Estamos en una carrera hacia abajo y estamos ganando. ¿Quién podría cambiar eso? El blog de hoy trata sobre asombrosas imágenes de alta resolución del siglo XIX y hay decenas de miles de ellas. ¿Creerías que esta fotografía del siglo XIX tiene 3,2 metros de ancho y 1 metro de alto y pesa digitalmente y enormemente unos 3000 megabytes? Si encontrás esto difícil de creer, no estás solo. Cuando los expertos de Australia se pusieron en contacto con la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, los expertos de la UNESCO tampoco creyeron que pudiera existir una fotografía de este tamaño. Las fotos del siglo XIX se descubrieron en Australia en 2013 y por lo que pude encontrar solo se dieron a conocer al público en 2017. Tengo muchas imágenes del siglo XIX que son increíblemente claras y nítidas. Algunas de las imágenes son tan claras y nítidas que uno podría pensar que fueron fotografiadas esta mañana. Las resoluciones que tengo de algunas de estas fotografías son más altas que las de esta grabación de video. Esta imagen de Dresde es particularmente interesante. La claridad es asombrosa y vemos vagones cubiertos en la calle. Fotos de la guerra civil que parecen haber sido fotografiadas ayer. Y muchas fotos de ciudades vacías también, en aparentemente tan alta definición, y por lo que me enseñaron o dijeron, no deberían haber sido posibles en el siglo XIX. Al investigar este descubrimiento en Australia me vi llevada a encontrar más colecciones fotográficas. ¿Cómo se hicieron? Y luego pude seguir la técnica hasta el siglo XVII y aún un video del siglo XVII. En 2013 se encontraron fotografías de Australia del siglo XIX en un cobertizo de jardín de Chatsworth, Victoria, Australia. La colección lleva el nombre del hombre que encargó las fotografías. La colección de Bernard Otto Alterman comprende 3.500 placas de negativos fotográficos de vidrio. Se contactó a UNESCO sobre las dos imágenes más grandes, y según lo citado por Margaret Riley, curadora de investigación y descubrimiento de la Biblioteca Estatal de Nueva Gales del Sur, la UNESCO no creía que las placas fotográficas pudieran existir, y ahora 3 de estas imágenes han sido reconocidas por UNESCO como los negativos fotográficos del siglo XIX más grandes del mundo. Entonces, ¿qué tan grandes son? Cada uno de los 3.500 negativos es de vidrio. Aproximadamente 3 de los negativos de vidrio tienen 8 milímetros de grosor, 1 metro de alto y 1 metro de ancho. Otros 2 negativos tienen 1,3 metros de ancho, y el más grande es un colosal de 1,6 metros de ancho y pesa enormemente 30 kilos. Entonces, pregunta, ¿quién está fabricando vidrio tan grande y de tal calidad para negativos fotográficos en el siglo XIX? La placa fotográfica más grande de la colección es el puerto de Sydney y consta de 2 placas de 1,6 metros cada una. La imagen creada tiene 20.000 píxeles de largo con un peso de unos 3 gigabytes, que son 3.000 megabytes. Supongo que este sería un archivo TIFF sin comprimir.
Hagamos una comparación. Una cámara Nikon P900 tiene una resolución de archivo máxima de 60 metros de píxeles, lo que crea un tamaño de archivo JPG máximo de aproximadamente 7 megabytes. Entonces un panorama de dos imágenes pesaría aproximadamente 40 megabytes en un archivo JPG. Entonces en un archivo TIFF sin comprimir podríamos ver al menos 90 megabytes. Y aquí tenemos como un hecho plano, para que todos lo vean, una imagen del siglo XIX en 3000 megabytes. Holterman llevó algunas de las placas fotográficas al extranjero y sus entradas en exposiciones fotográficas ganaron un premio de bronce en Filadelfia en 1876 y luego una plata en París en 1878. Entonces, obviamente, fueron concursos de fotografía en las exposiciones, lo que es similar al de hoy. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo eran los negativos fotográficos de la competencia? Especialmente si Holterman solo ganó un premio de plata y uno de bronce. Alguien más ganó el oro. Hubo mucho más información que recopilar en la historia de Holterman, sus hallazgos de oro y las fotografías de Australia del siglo XIX que encargó Holterman, pero dejaré a Holterman ahora. Como mencioné antes, hay más colecciones de negativos fotográficos de vidrio. Una colección que actualmente está siendo digitalizada por el Archivo Nacional de Cine y Sonido de Australia consta de unas 10.000 diapositivas de placas de vidrio. Otra colección de 9.698 diapositivas de vidrio que datan de alrededor de 1875 e incluyen esta imagen, que es una conglomeración en Melbourne. Hay mucho movimiento en esta imagen. Como ocurre con muchas de las imágenes de estas colecciones, hay poca o ninguna imagen con efecto fantasma por problemas de exposición. Por mucho que yo sea australiana y le guste pensar que Australia puede ser la capital fotográfica del siglo XIX, no lo es. El 99% de todas las fotografías del siglo XIX eran negativos en placas de vidrio, por lo que la gente tomó fotografías colosales en piezas colosales de vidrio con cámaras colosales. La cámara en pantalla es un ejemplo de una cámara colosal. La narrativa oficial dice que el negativo de la placa de vidrio se mantuvo en uso hasta la década de 1920 o 30. Lo que sea es subestimado, hasta que los plásticos de celuloide de Kodak reemplazaron el vidrio en la fotografía, pero mi investigación mostró que esta narrativa es falsa. Echemos un vistazo a un tamaño reducido de la cámara colosal y vayamos a una cámara gigante. Esta cámara se empieza a fabricar en 1930. Es una cámara de proceso Mahogany Hunter Penrose de 20 por 24 pulgadas. Así que claramente este proceso fotográfico continuó después de los estados narrativos oficiales. Aquí está el Departamento de Cartografía del Gobierno de Queensland en Australia, fotografiando mapas con una de estas cámaras Hunter Penrose. En esta imagen vemos una tubería de vidrio muy grande que está siendo revisada en calidad. Luego tenemos algunos ejemplos de cámaras de formato muy grande, un poco más tarde en el tiempo. Aquí está Margaret Bourke White. Brand Williams y yo no pudimos identificar a este caballero. El vidrio era el medio más común para estas placas fotográficas, pero estas personas inteligentes del pasado también procesaban imágenes en estaño. Eso se denomina ferrotipos. Algunas de las fotografías tipográficas son fáciles de detectar. El estado del ferrotipo fotográfico depende obviamente del almacenamiento en cuidado. Este ha visto días mejores, pero algunos de ellos, especialmente los de la época de la Guerra Civil, están en excelentes condiciones. Pero el vidrio, por otro lado, está perdurando por siglos. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte, hay un renacimiento de este tipo de fotografía. Se conocen las recetas y hay planes detallados para hacer una de estas cámaras vos mismo. Cuando era niña, mis padres y sus amigos tenían proyectores de diapositivas. A mi hermana y yo de pequeña nos parecían bastante aburridas en las clases de arte. Se montaban diapositivas fotográficas de plástico sobre cartón, se colocaban en un proyector y se mostraban en la pantalla. Así se vieron también estas imágenes gigantes del siglo XIX. Fueron montadas y vistas a través de un proyector del siglo XIX. Veamos algunos ejemplos. Oh, si hubieras estado investigando la inundación de lodo del siglo XIX en la historia oculta, habrías visto muchas imágenes como esta. Algunas se ven con partes de la montaña visibles, a veces el vidrio está roto. Entonces, ¿cuánto tiempo han existido las diapositivas de imágenes? Bueno, a mediados del siglo XIX, como afirma la narrativa oficial, es la creación oficial de la fotografía.
Estos portaobjetos de vidrio han existido por mucho más tiempo. Fantasmagoría era una forma de teatro de terror que usaba una o más diapositivas de vidrio iluminadas a contraluz para proyectar imágenes aterradoras, especialmente de fantasmas. Fue muy popular en Europa desde finales del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XIX. El significado del diccionario para video como sustantivo establece 1. La grabación, reproducción o transmisión de imágenes visuales en movimiento. Voy a pasar por alto el siglo XVIII y retroceder más en el tiempo hasta la primera transmisión de imágenes visuales en movimiento. El científico holandés del siglo XVII, Christian Huygens, es ampliamente aceptado por la narrativa oficial como un verdadero inventor de esta tecnología. A este científico holandés también se le atribuye el mérito de haber descubierto muchas cosas en la historia, pero solo dejaré algunas por aquí. Titán, explicación de los anillos de Saturno, fuerza centrífuga, fórmula de colisión, principio de Huygens-Fresnel, teoría de ondas, el motor de Huygens, que es un motor de pólvora, birrefringencia, y Huygens también inventó el reloj de péndulo de 1656. Era un hombre muy ocupado. Creo que su historia necesita una mirada más cercana. En sus escritos, Christian inicialmente se refirió a esta tecnología como la lempe y la menten, pero en los últimos años de su vida utilizó el entonces común término lanterna mágica. Y ese es el término por el que se conocen estas imágenes en la actualidad, la linterna mágica. Las primeras diapositivas para linternas mágicas consistieron en imágenes pintadas a mano sobre vidrio proyectadas por los showmen que contaban historias sobre las imágenes proyectadas. Hoy por acá Olivia con un breve clip del señor Bobscale, que tiene una colección maestra de unas 12.000 diapositivas de linterna mágica. Es una pequeña historia interesante, y lo que dice sobre la técnica del color me pareció bastante curioso. Gracias por su atención. Bien, diapositivas por ahí, diapositivas allí, diapositivas por allí, diapositivas aquí. Los encontré por todo el país mientras viajaba, y diferentes exhibiciones de coleccionistas de antigüedades, y lo que sea. Y este probablemente no impresionaría a nadie hoy en día, sin embargo, se remonta a hace 100 años. Y cuando veías algo así en la pantalla, moviéndose en color, todo el mundo estaba, ¡ah! Por lo general comenzaba un programa con uno de estos. Y así, es simplemente lo que hicieron en ese entonces, fue increíble. No siempre es este desorden, a veces es peor. Tengo tantos proyectos en marcha. No tengo tiempo para aburrirme. Hice todas las diapositivas de mis próximas atracciones y luego comencé a hacer mis diapositivas publicitarias. Y luego me desvié al hacer mis diapositivas del sabelotodo Joseph Bob, que era un artista en Filadelfia. Hizo la obra de arte original desde su casa de al menos 1800 diapositivas de linterna mágica. Y tengo la segunda colección más grande de sus diapositivas en el país. Y su obra de arte estaba básicamente en papel de 40 centímetros por 40 centímetros y acuarela. Luego fueron fotografiadas hasta la imagen para distribuirse y luego se hicieron impresiones de contacto. Y cuando hicieron estas cosas, no tenían todas estas pinturas especiales para pegar sobre el vidrio, y como algunas de estas cosas son cosas como este caleidoscopio durante más de 100 años. Y muchas de estas cosas se almacenan en garajes, sótanos, graneros, lo que sea que sepas, y observas todo tipo de condiciones, y es increíble cómo se las han arreglado para sobrevivir. Como vieron en el video de esta gran youtuber del canal Flat Fact, nos dejó pensando en cómo la fotografía y la cámara pues han sido modificadas en el sentido de que nos cuentan una historia, pero las que se han encontrado en Australia nos dejan mucho que pensar y cómo quizá estos se usaron para enseñarles a muchas personas pues las fotografías, ¿no? Como en teatros o quizá en lugares o en un salón de proyección con un proyector
Esto me hace pensar que quizá en los parques de atracciones, cuando se habla del cine mudo o se habla de incluso estas salas, ya esta tecnología se usaba ahí. Igual esto es un tema de indagar y pues queríamos compartirles el trabajo que ha hecho este gran canal. De verdad que nos dejó pensando y obviamente nos dio ciertas guías y orientaciones para seguir indagando en este tema de la fotografía que igual pareciera nuevo para nosotros, pero creo que es un buen inicio. Así que cualquier comentario que le agregue a esta investigación y a esta conversación me encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.